No sé por qué lloro más, porque nuestra Olivia Rodrigo ha evolucionado tanto desde aquellos covers y canciones en High School Musical, o desde aquel comercial en Old Navy en donde apenas era una niña, y cómo ha llegado a entrar en el top 20 de los conciertos solo femeninos con más recaudación en la historia, o bien porque no fui parte de ese gran momento que fue el God's World Tour, por estar en una locación que no fue parte del tour. Hablo del continente latinoamericano, pero tú, hayas asistido o no, prepara ya tu mejor asiento, porque hoy hablamos, claro que sí, del God's World Tour de Olivia Rodrigo en Netflix. ¡Qué buena onda! Libby, verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal. Y después de tanto tiempo de una actualización o un video relacionado a la estrella pop que más queremos en este canal? Sí, desde aquella review que hicimos del documental Driving Home to You y de por supuesto el video dedicatoria que le hicimos enmarcando todo lo que es y fue su carrera, incluyendo Gods. Y hablando de las entrañas, vísceras, ganas o como le quieras llamar, yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios. Y de esto también voy a hacer un top pronto. ¿Cuál es tu canción favorita y por qué de toda la carrera de Olivia Rodrigo? Se vale Gods, se vale Sour, se vale High School Musical, se vale covers, cualquiera que sea tu canción favorita, pónmela en la caja de comentarios y yo como siempre te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios, claro, valga la redundancia, como siempre. Dirigida por, bueno, no sé si decir por ella misma, no sé si decir por Dan Nigro, que también estuvo en la producción, por el propio Netflix. Bueno, digamos que dirigida y traída por Netflix y producida también, por supuesto que por Olivia Rodrigo y todo su equipo de staff. De parte del God's World Tour llega a Netflix un show especial que significó mucho para la carrera del artista y que contrasta y empaqueta algunas de las acciones más increíbles de este tour tan especial, con más de 90 fechas por todo el mundo, menos Latinoamérica, y que se trata de sintetizar en un solo show para Netflix de 1 hora y 40 minutos. ¿O no? Disfruta de la mejor vista desde casa mientras Olivia Rodrigo canta con el corazón durante una electrizante y emotiva presentación en Los Ángeles. ¿Por qué digo no? Porque precisamente a cómo se llama God's World Tour en Netflix, pero no voy a decir a cómo se vendió porque nunca se vendió de esa manera, pero bueno, uno puede pensar desde afuera y sin ver, bueno, con ver el tráiler, aunque el tráiler tampoco se vende de esa manera, que íbamos a ver una especie de todas las paradas del God's World Tour y de lo que significó para Olivia y sintetizadas, ¿no? Dentro de una producción de Netflix. Aunque la verdad, nunca se nos mencionó que esto iba a ser un resumen de todo lo que vivió detrás de cámaras, reuniones y acciones fuera del escenario. No obstante, con el extenso y largo catálogo de esta especie de género que existe entre documental / concierto, que aún no sabemos y no hay una palabra todavía para definirlos, Real Academia Española, por favor ayúdanos, Taylor Swift, Ariana Grande y muchísimas artistas ya han hecho esta estrategia de sintetizar alguna presentación especial o alguna especie de gira dentro de una producción dirigida precisamente para una plataforma en especial y en específico. En este caso la elegida fue Netflix. Una producción tremenda en donde desde el segundo uno puedes confirmar que tienes el mejor asiento y el mejor pop de todos. De un solo concierto, ojo, no del God's World Tour, ya que si bien Olivia Rodrigo en cada uno de sus shows demostró entregar el mismo tipo de coreografía, producción y estructura del show para cada una de sus presentaciones en sus ciudades que asistía, y que eso no está mal, la verdad, mis respetos totales para quienes son artistas que realmente ofrecen algo totalmente diferente en cuanto a producción en cualquier concierto que se presenten en diferentes ciudades, pero hacer lo mismo para toda una gira, quizás con diferentes cositas solamente pequeñas para cada ciudad, eso también es totalmente respetable. Aún así, desbordaba autenticidad porque precisamente eso es lo que hace única a Olivia Rodrigo. Su personalidad e interacciones con el público o parte de su equipo, en este caso su banda, hacer presente a todos y tratar de agradecer y no olvidarse de nadie. Todo ello lo podemos ver en este show que caracteriza a Olivia y que la ha llevado a convertirse en superestrella. Toda esta vibra se siente y se ve dentro de este film, pero hay que entender esta dualidad o aspecto de doble filo que existe dentro de este film, y ese es el hecho de sentirte bastante limitado a un solo
solo show. El show de la bienvenida de regreso a casa, evidentemente en California, lugar en donde nació Olivia, y haciendo sentir un ambiente especial sin salirse de ese mismo escenario. Digamos que eso está muy bien por un lado porque te permite ver literalmente un concierto en su máximo esplendor, sin cortes ni nada. Todo el recorrido de Olivia del escenario en un solo show del principio hasta el final. Con todo ese setlist no falta ninguna canción ni de Sour ni de Guts. Pero eso sí, definitivamente lo tengo que decir, este film no engloba para nada todo lo que significó el Guts World Tour en general. Y sí, evidentemente, yo sé que es muy difícil llevar un seguimiento y estar grabando todo lo que pasa en cada show para capturar prácticamente todo lo mejor que sucede y que el Guts World Tour de Netflix se convierta en una especie de highlights, más rellenarlos con sucesos divertidos o conocer más de la historia de Olivia y lo que hay detrás de toda la gira. Logística, transportación, emociones de detrás de cámaras, etc. Es muy complicado y además ese no era el propósito de este documental concierto. Por eso les digo que hay que inventar una palabra para este tipo de género, de verdad. O sea, no me gusta estar diciendo otra vez documental concierto o este tipo de film o este tipo de película que no es en realidad película, que por favor, tiene que haber una palabra, Así que es entendible al final de cuentas, y esto es muy relativo. Hay gente que lo prefiere así, la verdad, no te miento, fue un show simplemente solo de corrido, y hay otra gente que lo prefiere como lo acabamos de describir. Además de que, quitando de un lado ese tema, el Guts World Tour evidentemente estuvo marcado de momentos impresionantes que sucedieron en shows diferentes y que marcaron también a Olivia, tanto a ustedes, Libis. Por poner un ejemplo, la gran superestrella que demostró ser Olivia al manejar como toda una profesional la situación de la caída, o la vez que ustedes hicieron llorar a la misma Olivia en Filipinas con un show épico, el cual todos cantaban al unísono con todos esos momentos agregados. Definitivamente el film pudo ser mejor representativo de lo que fue una de las mejores giras en la historia de las artistas femeninas. No obstante, y como dijimos, realmente el pop de Netflix, la oportunidad que nos da es espectacular. Es una vista privilegiada que nadie tiene, y eso sí, sin importar el concierto de qué locación estamos hablando, ya que a través de diferentes ángulos de cámara podemos observar aspectos como estar en el mismo escenario que Olivia y ver de cerca las expresiones y lo que es capaz de sentir con este show tan especial en su casa. Este show no es lo mismo que estar viendo simplemente el tintatrón o la pantalla gigante que ponen detrás de su escenario para que los que están en última fila puedan disfrutar también del performance. No. Incluso puedes ver perfectamente cómo hay distintas cámaras de la producción de Netflix colocadas estratégicamente dentro de este espectáculo y actuando quizás un poco diferente, precisamente jugando y apuntando con esas cámaras porque en su mente ella sabía que este show iba a ir para Netflix, así que había que dar todo de sí y por supuesto tener tomas específicas de canciones como Get Him Back, Obsessed, y por supuesto hacer a la perfección coreografías tan movidas como la de Love is Embarrassing, mi personal favorita, y momentos nostálgicos y suaves como la luna voladora con Favorite Crime, o bien las canciones íntimas junto a su guitarrista Daisy, ambas sentadas tocando Happier. En general, el show... encontré esa palabra para describirlo. El show describe como tal lo que es la experiencia tanto para Olivia y de los Libis, de los fanáticos, de vivir un concierto que se divide en 4 actos. El primero en su versión rockera, combinando canciones de sus 2 álbumes que hacen subir la temperatura y comprometer el cardio de nuestra querida Olivia, ya que canciones como Ballad of a Homeschooled Girl no son canciones que se canten sin moverte precisamente en el escenario. Luego, pasando por una introspección más dentro de las canciones que no requieren de mucho movimiento físico, pero aún así que son tan icónicas como Vampire o la infaltable Driver's License. No sé la verdad porque precisamente tengo mi duda, ya que en este film no se va a ver obviamente porque es solamente un concierto. No sé si cambiaba el orden de la setlist de las canciones dependiendo de qué concierto iba a dar a qué ciudad. Tal vez sí, tal vez eso era lo diferente, pero bueno, nunca lo sabré yo. O bueno, tal vez sí, a lo mejor si los Libis tienen alguna cuenta en especial para decir, para publicar, digamos ahí, ¿no? Lo que vivió cada concierto, Libis que están literalmente en todas las partes del mundo de los que fue la gira.
o si en todos los conciertos era literalmente seguir el orden de esa setlist siempre. Y después de ese segundo acto en el piano, construyendo un puente para regalarnos su tercer momento, que es el de la interacción con el público, regalándonos un Hot to Go con Chapel, sí, y por supuesto saludar a cada parte del estadio en su luna mágica, creando un ambiente muy Libby. Finalizando así con algunas coreografías, gritos y hasta recibir regalos del público en lo que sería el cuarto acto. Todo ello siendo espacios de tiempo dentro del concierto que no requieren de demasiada producción o elementos en el escenario, porque como lo dijimos, Olivia nunca va a tratar de venderte nada. Es ella misma en el escenario. Y la 1 hora y 40 minutos, que es un sin parar de canciones, claro, con una sorpresita por ahí de Chappell Roan, amiga personal de Olivia, es sin duda una descripción perfecta para amar a una de las artistas en ascenso que apunta a ser una figura mundial, más de lo que ya es, dentro de la industria musical. Un film directamente hecho para los fans y para quien conoce a Olivia Rodrigo. Incluso para aquel que no haya tenido la oportunidad de experimentar el God's World Tour. Y para aquel que quiera entender por primera vez por qué una chica de 21 años puede llenar estadios alrededor del mundo. El performance mostrado en este film responde perfectamente a esa pregunta. Desde baladas de piano y voces exaltantes y suaves, el repertorio de Olivia, simplemente con 2 álbum, demuestra que tiene material suficiente para hacer un concierto inolvidable para un fan. Y en este caso estoy seguro de que para ella también fue inolvidable este concierto en Los Ángeles. Así que yo por eso a este film documental concierto show le doy 3 estrellas y media como calificación personal, y es, pues sí, muy bueno. Pero obviamente quitándome la objetividad y calificándolo como fan, a mí me encantó como Libby y le doy 10 estrellas si es posible. Welcome to the God's World Tour!